Hola, vamos a continuar entonces en esta segunda parte analizando esto que llamábamos el diseño eucariota, es decir, cómo es que estas membranas biológicas definen compartimentos intracelulares, qué importancia, qué implicancias tiene este hecho. Las células existen entonces, como decíamos en el video anterior, una membrana plasmática, vimos que tiene dos monocapas de la matriz lipídica con proteínas inmersas en ella. Ese modelo, lo vamos a decir ahora, se denomina modelo de mosaico fluido. Mosaico porque las proteínas están dispuestas como si fuese un mosaico. La matriz donde se encuentran es una matriz fluida, no es una matriz rígida, no es un cristal, sino que es algo que permite que esas proteínas y los lípidos se desplacen en ese plano. Bien, pero esa membrana plasmática no es la única membrana, sino que vemos que hay además, en este dibujo, otras membranas en estas. Por eso nomás ya sabemos que esta es una célula eucariota, porque contiene diferentes compartimentos intracelulares delimitados por membranas, muy similares a esta membrana plasmática. Cada una de estas membranas, como quiere mostrar este esquema, posee también, por lo tanto, dos monocapas. Entonces podemos distinguir una serie de organelos que seguramente ustedes conocen ya o han escuchado mencionar. Las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los lisosomas, el núcleo de la célula, que podemos considerar también como un organelo. Todos estos son entonces compartimientos intracelulares. ¿Qué quiere decir que haya compartimientos? Y bueno, en cada uno de estos lugares de la célula ocurren diferentes cosas. Tienen diferentes componentes, tienen diferente estructura, pero además ocurren diferentes funciones. Vamos a tratar de ver los aspectos más generales de esta idea. Supongamos que ustedes tienen un solo compartimiento, ¿verdad? Si ustedes tienen un solo compartimiento dentro de la célula, como pasa, por ejemplo, en los procariotas, todas estas tareas, todo lo que ocurra, todas las moléculas de esta célula, dentro de la célula, las que aquí están rojas y las que aquí están verdes, van a estar en el mismo compartimiento. Por lo tanto, todas estas funciones que desarrollan estas proteínas verdes se van a dar en el mismo compartimiento en que se dan las funciones que desarrollan estas proteínas rojas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo compartimientos diferentes dentro de la célula, como ocurre aquí en el ejemplo de la derecha, en un eucariota, que es lo que estamos considerando? La presencia de compartimientos intracelulares va a permitir tener lugares de la célula donde podamos tener una serie de moléculas muy concentradas, donde podamos tener un medio apropiado para que estas moléculas desarrollen su función. Por ejemplo, al tener este compartimiento con estas células anaranjadas, con estas proteínas naranjas y amarillas, la función que ellas desarrollan, la pueden desarrollar en este compartimiento. Voy a precisar mucha menos cantidad de copias de estas moléculas. Además, puede ser que estas moléculas, para poder trabajar, requieran un pH diferente al que hay acá, o una fuerza iónica diferente a la que hay acá, o la presencia enriquecida de determinado cofactor enzimático. Entonces yo puedo enriquecer un compartimiento colocando allí todas las herramientas, medios, etcétera, necesarios para que se desarrolle una función. Entonces voy a ganar muchísimo en eficiencia, en tiempo. Las funciones se van a desarrollar de modo más eficiente, más rápido, más controlado, más seguro. Y esa es la ventaja casi obvia de tener compartimientos intracelulares. Ustedes seguramente, además, han escuchado muchas veces decir que eucariota y procariota depende de que tengan o no tengan núcleo. Bueno, el núcleo es uno de estos compartimentos. Y es el que le da nombre. Eucariota y procariota significa eso. Pero
vamos a detenernos un momento en esto del núcleo y su membrana, porque las células procariotas tienen materiales, tienen ADN. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver, todos ustedes deben saber, lo haber estudiado alguna vez, que las células poseen ADN. eh, estas cadenas de ADN son las que van a contener la información necesaria para sintetizar proteínas. Pero las proteínas no se sintetizan directamente a partir del ADN, sino que primero, a partir del ADN, se produce una especie de molde hecho con otro ácido nucleico que se llama ARN. Y luego sí, el ARN es leído, digamos, por organelos, por estructuras especializadas que se llaman ribosomas, que van a ser capaces de leer la secuencia de bases de este ARN y fabricar una determinada proteína, reclutando distintos aminoácidos según la secuencia que van leyendo en el ARN. Este proceso, el proceso de formar ARN a partir del ADN, se llama transcripción. Y el proceso de pasar ARN a una proteína se llama traducción. Entonces vemos que en este caso, en este dibujo, la transcripción y la traducción se están realizando una a continuación de otra, sin interrupción, en el mismo compartimiento. Si las cosas funcionan así, bueno, a medida que se va fabricando el ARN, se puede ir ya traduciendo en una proteína. Ahora bien, los eucariotas, nosotros, nuestras células, poseen una membrana nuclear que hace que el ADN esté contenido en un compartimiento aparte, en un compartimiento interno dentro de la célula. Y en ese compartimiento donde se encuentra el ADN, no se realiza la traducción, porque allí no hay ribosomas. Los ribosomas están en el citoplasma. Entonces vean, yo tengo, si esta línea punteada es las membranas que están separando núcleo de citoplasma, digo las membranas porque son dos, membrana nuclear externa y interna. Si estas son el límite de esa envoltura nuclear, aquí adentro tengo el núcleo, esto es el citoplasma. Aquí, en el núcleo, voy a tener el ADN. Y aquí, en el citoplasma, se van a fabricar las proteínas, porque es donde van a estar los ribosomas, que son estos que están acá. No hay ribosomas acá. ¿Cuál es la consecuencia de que haya membrana nuclear, envoltura nuclear? Vean que la transcripción, es decir, la síntesis de ARN dentro del núcleo, se va a hacer allí dentro del núcleo, a partir del ADN, da lugar a una molécula que puede ser modificada. Una molécula de ARN a la cual se le cortan pedacitos y luego se unen estos extremos. En el dibujo estos pedacitos azules son eliminados y se forma una molécula más pequeña a la cual le faltan estos segmentos azules. Se ha formado una nueva molécula por una modificación del ARN mensajero. En este caso, esta modificación se llama splicing. Hay otros tipos de modificaciones que lo que hacen es que lo que yo traduzco del gen como tal, en ARN, puede ser modificado dentro del núcleo. Entonces, con un solo gen, con una sola secuencia de ADN, puedo tener distintos ARNs, distintas formas de ARN, porque puedo hacer distintos tipos de splicing u otras modificaciones. Entonces voy a generar un número mayor de variación de ARN mensajeros. Y cada uno de esos distintos ARN mensajeros puede salir al citoplasma y ser traducido en una proteína. Pero vean ustedes, distintas proteínas, porque provienen de distintos ARN mensajeros, con un solo gen. Este mecanismo que permite
una mayor riqueza en la expresión de nuestro genoma, en la expresión de genotipo a fenotipo. Solo es posible si yo tengo este límite. Si no tuviera este límite, ni bien se traduce este ARN, ya comienza a ser traducido en proteína, entonces no tendría lugar, no habría momento ni espacio para hacer esta modificación. Para que esto ocurra, preciso de esta envoltura, preciso de esta separación. Así que sí, los eucariotas, nuestras células eucariotas, tienen una envoltura nuclear, tienen un núcleo definido, pero eso no tiene solo importancia para el dibujito que hacemos, sino que la gran importancia está aquí, está en que tiene lugar lo que se llama la edición y splicing de los AR mensajeros. Eso nos va a dar una mayor riqueza en la lectura del genoma. ¿Qué es lo que está representado aquí? El mismo esquema en el cual ubicamos ahora una envoltura nuclear y el proceso de traducción se realiza en el citoplasma. Otro problema o otra consecuencia de tener compartimentos intracelulares es que las moléculas que están en los distintos compartimentos no pueden ir de uno a otro siguiendo leyes de difusión simple. Si una molécula está en el núcleo y debe pasar al citosol, no puede atravesar las membranas, va a tener que buscarse un mecanismo. Si una molécula está en el citosol y quiere entrar al retículo endoplásmico, no puede hacerlo a través de las membranas del retículo endoplásmico, tendrá que tener un mecanismo apropiado. También si una sustancia tiene que pasar del retículo endoplásmico al Golgi, o del Golgi a un lisosoma, o al medio extracelular, o al interior de una mitocondria. Entonces, el tránsito, los intercambios de materiales y el flujo de membranas de uno a otro de los organelos es algo muy complejo, es de alguna manera el precio que tenemos que pagar por tener células tan complejas y tan eficientes como son nuestras células eucariotas. Como estos elementos no pueden, les decía, atravesar libremente las membranas, entonces si yo quiero llevar esta molécula del compartimiento A hasta el compartimiento B, en realidad tiene que haber el brotamiento de una vesícula, esa molécula queda en el interior de esa vesícula, que luego se fusiona con el otro compartimento, haciendo el traslado. Vean entonces que esto es algo mucho más complejo, porque preciso tener un mecanismo molecular que me explique el brotamiento de la vesícula. Tengo que caracterizar estas vesículas de transporte y saber cómo las vesículas de transporte se fusionan con el blanco y cómo seleccionan la membrana blanco, cuáles son los mecanismos que regulan la fusión. Para seguirlo, todo este proceso de una manera más sencilla, para recordarlo más sencillamente, digamos que, como regla, podríamos decir que todas las proteínas inician su síntesis en el citosol, en ribosomas que están en el citosol, ¿verdad? Algunas de estas proteínas son totalmente fabricadas en el citosol. Empiezan la síntesis y la terminan en el citosol. Y desde allí podrían pasar a través de los poros nucleares al interior del núcleo. Esta envoltura nuclear doble deja poros a través de los cuales pueden ingresar estas proteínas. Otras tienen mecanismos especiales de transporte que permiten que se integren, una vez que están totalmente terminadas, en las mitocondrias, en los peroxisomas, y en el caso de las células vegetales, los cloroplastos. Este mecanismo de cambio de compartimiento se llama translocación. Y como en este caso se realizó después de haber terminado la traducción, es un mecanismo de translocación post-traduccional. Ahora, las proteínas que van al retículo endoplásmico inician la síntesis en el citosol, pero no la culminan. Cuando empieza la síntesis, aparece una pequeña parte inicial en esa proteína que dirige a la proteína naciente y al ribosoma a la membrana del retículo y continúa allí el proceso. Entonces la proteína va siendo translocada a medida que se traduce.
Entonces es un proceso de translocación, porque es un cambio de compartimiento del citosol al retículo a través de una membrana. Pero se hace a la vez de la traducción, entonces es una translocación cotraduccional. Y así es como la proteína va a pasar al retículo. Luego, para ir del retículo al aparato de Golgi o a otros compartimientos, estas proteínas van a utilizar vesículas de transporte, como explicábamos hace un momento. Ven aquí en el citosol se encuentran subunidades mayores y menores de los ribosomas libres. Cuando encuentran un ARN mensajero que viene del núcleo, hay que traducirlo, hay que fabricar una proteína, hay que ponerse a trabajar. Esos ribosomas se van a unir alrededor de este ARN mensajero. Las subunidades mayores y menores van a formar ribosomas que van a comenzar la lectura de esta proteína. ¿Vale? La lectura del mensajero y por lo tanto la síntesis de la proteína. Y esto verde que se ve asomando aquí cada vez más grande es la proteína que van haciendo. Cuando está terminada de sintetizar, cuando se ha terminado el proceso de traducción, se desprende. Y el proceso vuelve a comenzar. Ahora, a veces ocurre que pasa todo esto mismo que acabo de describir, pero cuando la proteína comienza a emerger del ribosoma, es distinta. Tiene una pequeña señal, aquí se representa en rojo, que es una secuencia de unos 20 aminoácidos que hace que esa proteína sea dirigida junto con el ribosoma, junto con el mensajero, todo ese complejo supramacromolecular se va todo a pegar a la membrana del retículo endoplasmático. Y entonces la proteína va a comenzar a ser sintetizada y leída otra vez por los ribosomas, pero que ahora están fijos a la membrana del retículo, y la proteína va a quedar en la luz del retículo o formando parte de la membrana del retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico, como además tiene ribosomas pegados, porque están haciendo este tipo de traducción, es el retículo endoplásmico que llamamos retículo endoplásmico rugoso, por la presencia justamente de los ribosomas. Aquí se ve, por ejemplo, en una célula, el núcleo, y acá ven estas estructuras aplanadas que tienen sus membranas llenas de puntitos o pelotitas densas, negras. Bueno, cada uno de esos puntitos es un ribosoma, que están en este proceso, sintetizando proteínas hacia la luz. ¿Cuál es la luz? La luz o cavidad del retículo, es esta que está aquí, que señala. ¿Verdad? Otros compartimientos, ven aquí tienen por ejemplo retículo endoplásmico rugoso, que se continúa en algunos sitios con otro sector del retículo endoplásmico de otra forma, tubular, vesicular, etcétera, que se denomina retículo endoplásmico liso, que tiene que ver sobre todo con la síntesis de lípidos y algunos otros complejos, reacciones metabólicas. Aquí hay más elementos y cisternas del retículo endoplásmico liso, tubulares, vesiculares, con una forma bien distinta al retículo endoplásmico rugoso que tiene cisternas chatas. El aparato de Golgi es otro de los compartimientos que está constituido por membranas aplanadas que delimitan una serie de compartimientos o subcompartimientos o regiones dentro del aparato de Golgi, y el aparato de Golgi tiene que ver con la glicosilación de las proteínas que se fabrican a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Aquí se ve un aparato de Golgi, por ejemplo, con esos distintos subcompartimentos que les mencionaba. Todas las células captan membrana, y el captar membrana plasmática capturan también elementos del espacio extracelular en un proceso de endocitosis. Estos elementos que son capturados a veces se reciclan, simplemente se recicla la membrana, y otras veces esos elementos son enviados a otros organelos que se denominan lisosomas. Los lisosomas son organelos limitados por una membrana simple que en su interior contienen enzimas que son capaces de degradar ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, glúcidos y demás, que tienen la característica, todas ellas, de trabajar a pH muy básicos, muy ácidos. Perdón. Entonces se llaman hidrolasas ácidas, por ese motivo, porque su pH óptimo para trabajar, para
producir esas hidrólisis es a un pH cercano a 5. El problema es que el citosol tiene un pH un poquito más alto que 7, un pH mucho más básico, un pH neutro. Entonces, ven, acá es un buen ejemplo para ilustrar la importancia de tener compartimientos intracelulares. Podemos darnos el lujo de tener estos compartimientos a un pH diferente, mucho más ácido, que permite que estas hidrolasas estén allí concentradas con su pH óptimo y sus cofactores necesarios para llevar a cabo su función. Y no alteramos lo que ocurre a nivel del citosol. Aquí se ven, por ejemplo, algunos lisosomas que han ya degradado algunos elementos que quedaron en su interior y que fueron haciendo ese proceso de digestión celular. Y bueno, podríamos continuar viendo cómo son los compartimientos, qué estructura tienen, qué funciones cumplen, etc. Pero creo que el concepto lo hemos abordado, es decir, que las membranas intracelulares, las membranas biológicas intracelulares delimitan compartimientos, esos compartimientos crean lugares, espacios óptimos para la realización de determinadas funciones, lo cual aumenta la eficiencia y tienen algunos problemas. Uno del principal problema que hay que resolver es el problema de pasar materiales de un compartimento. Bueno, nos vamos entonces a ver algunas otras imágenes de células. Aquí se ven también lisosomas llamados lisosomas secundarios, o a veces cuerpos residuales, con residuos que no resisten o que no pudieron ser digeridos por todos los componentes que había en los lisosomas. Bien, nos vemos entonces en una próxima unidad.